Aló, muy buenos días con todos, ¿cómo están? Buen día, Juan Carlos. Buenos Buenos días, días, Juan Juan Carlos. Carlos. Buenos Juan días, Juan Carlos. Carlos. Juan, Hamilton, Gonzalo, Juan, Hola, Juan Juan, Carlos. ¿qué más, Freddy? Liz, Alison, ¿cómo están? Hay alguien todavía ingresando. Bueno, espero que estén muy bien. Y hoy vamos ya a comenzar un poco más a hacer el procedimiento como tal del diseño. Y vamos a arrancar, como siempre, hablando acerca de preguntas, dudas que les haya surgido de la clase anterior, de lo que conversamos acerca un poco de la teoría y del concepto de cómo se esquematiza la parte estructural y cómo se hace la modelación considerando pues los parámetros desde el punto de vista del análisis estructural y del diseño sismo resistente, ¿no? Entonces, de pronto, ¿alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera consultarme? ¿Por ahora? ¿O todo bien? Creo que todo bien hasta ahora. Bueno, genial. Listo. Entonces, en la parte del esquema, por cierto, ya actualicé los videos que les comentaba que tenían un problema de privacidad. Entonces, no se olviden de revisar ese material para esta semana, ¿no? Complementar lo que vamos a ver hoy con los videitos del material asincrónico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar hablando acerca, o mejor dicho, considerando lo que sería el diseño de una viga de ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman, por favor? Juan Carlos, vamos a utilizar hoy día SAP. Pues sí. Ya. ¿Listo? Pero ya lo debes tener instalado, no te olvides, por si acaso. Sí, decía para abrirle de bonito. Ya. Sí, vamos a hacer unos cálculos previos y después vamos a hacer lo que es SAP. No sé por qué no se me está conectando la tablet. Denme un segundo. Debe ser así. Listo, ahora sí. Listo. Una pregunta. De los que estamos aquí, ¿podrían levantar la mano en Zoom las personas que tuvieron clase conmigo ayer? Joana, Gonzalo, Alison. ¿Nadie más? Yara. Ya, seis personas. No, 7. Bueno, yo creo que entonces a la mayoría ya les comenté el problema que tengo personal. Bueno, entonces continuemos. ¿Listo? Vamos a... Juan Carlos, Entiendo. disculpa, ¿de qué problema te refieres? Yo no estaba en la... Ya, los que de pronto quieran colaborarme con una donación de sangre para un familiar que está hospitalizado, podemos hablar después de que termine la clase. Si tienen tiempo, se quedan un momento y les comento. Serían dos donaciones aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, si de pronto tienen la facilidad o me quisieran colaborar, al final de la clase conversamos. ¿Listo? Ya. Gracias. Bueno, entonces, entiendo que ya están viendo mi iPad, ¿no es verdad? Sí, sí. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diseñar este elemento de vigueta de concreto, ¿sí? De una estructura, la cual vamos a terminar de diseñar, pues, al final de lo que sería este mes. Serían estas 4 semanas, ¿listo? Entonces, vamos a asumir que esto es una vigueta de concreto. La próxima semana, pues, ya vamos a identificar cómo sale, ¿sí? El elemento de vigueta, ¿sí? Dentro de una estructura global, ¿listo? Pero por ahora, pues nos vamos a enfocar en esta estructura, ¿listo? Entonces, de análisis estructural 2, ustedes han o ya saben que prácticamente el sistema de piso, ¿sí? Que está conformado por viguetas, ¿sí?
En este caso vamos a decir que esta vigueta hace parte de un sistema de un sistema de piso armado en una sola dirección, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de estos sistemas que nosotros vemos acá, en donde estamos dibujando los apoyos, ¿sí? Vamos a suponer que son la unión de una vigueta con la viga principal del sistema de piso, ¿listo? De tal forma que para nosotros las vigas principales van a estar conformadas por, o van a estar modeladas como simplemente apoyos, ¿listo? Entonces, vamos a decir que esta vigueta... Juan Carlos, una pregunta. ¿Y el apoyo de primer grado también representa una viga? Sí, una viga. Bueno, aquí le podríamos poner así. ¿Listo? De pronto, cualquiera de los dos modelos, para el caso, realmente resulta irrelevante. No hay cargas axiales, por lo tanto no va a haber desplazamiento. Y realmente no sería, no habría ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte? Vamos a suponer que esta es la vista de una vigueta. Entonces, yo voy a hacer aquí el esquema de la estructura. Entonces, supongamos que yo tengo aquí mis ejes, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mis ejes de la estructura, en donde lo estoy haciendo así, para hacer notar que los ejes de las vigas principales coinciden con los ejes de la vigueta, ¿listo? Entonces, esta es una vista, perdón, esta es una vista, ¿sí? De la vigueta. No sé qué pasó. De la vigueta. Y por acá yo tengo una vista en planta del edificio. Entonces, tradicionalmente nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que este es el eje A, este es el eje B, C, D y E. Y por este lado tengo los ejes numerales que serían 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, prácticamente en este modelo, yo lo que estoy diciendo es que mi sistema de piso, ¿sí? Tiene viguetas que yo las voy a representar. Esto toca volverlo a configurar. ¿Listo? Como un elemento que va a ir armado en una dirección así. ¿Listo? Entonces, cada una de estas vigas principales, ¿sí? De la vigueta, pues esta va a ser la viga del eje E, esta es la viga del eje D, esta es la del C, la del B y la del A. Y las vamos a representar en el modelo que hablábamos ayer. Yo estoy modelando esta vigueta como que no hace parte del sistema de resistencia a carga lateral. Por lo tanto, cuando yo haga el modelo de mi estructura, no voy a incluir ni la losa ni el sistema de las viguetas dentro del modelo. ¿Se entiende esa parte? Bueno, recuerden ayer lo que hablamos. O me responden o me muestran la cámara, pero alguno de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a modelar este edificio? Ayer hablamos de dos modelos. Yo voy a usar el segundo modelo que hablamos ayer, en el cual yo no voy a modelar ni las viguetas ni la losa, ¿sí? En mi sistema de resistencia a cargas laterales. Y el modelo que vamos a hacer de aquí a 2 semanas, pues solamente va a transmitir o voy a transmitir las cargas de estas viguetas a mi estructura principal. ¿Listo? Entonces, estas viguetas, esta losa está armada en una dirección y entonces yo voy a tener viguetas en todo ese sentido horizontal de ese pórtico. ¿Listo? Este no va a ser el pórtico exactamente, vamos a ver una modificación, pero básicamente ese sería el esquema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer?
Aquí yo ya les doy unas dimensiones. Entonces decimos, el material va a ser hormigón de 3000 PSI. Vamos a tener que la vigueta va a tener una sección típica de vigueta de 15 por 40 centímetros. Y del análisis del peso de carga muerta y carga viva de la vigueta, ¿sí? Yo sé que la vigueta está soportando en el tramo de la área aferente de la vigueta, está soportando una carga muerta debido al peso propio de la vigueta, debido al peso de la losa que está encima de la vigueta, debido a la baldosa, el cielo raso, todo lo que está adherido al piso de la estructura de 5.63 kilonewtons por metro lineal. ¿Listo? Y también va a tener una carga viva de 1.50 kilonewtons por metro lineal en toda su longitud. ¿Listo? Entonces, esa parte, para mí, va a ser una parte bastante importante porque con esto yo voy a modelar en la estructura. ¿Listo? Entonces, en la teoría, yo les comentaba algo importante y les decía que para sistemas en donde yo no modelo directamente la estructura, ¿sí? Y yo modelo las viguetas como unos elementos individuales aislados, ¿sí? Yo debo debo aplicar unos momentos en los extremos que simulan pues la restricción que tiene una vigueta conectada a una viga principal en los extremos a girar. ¿Listo? Entonces, esa restricción de ese momento yo lo voy a calcular como la luz final e inicial de la vigueta multiplicada por la carga, que en este caso sería la carga muerta o viva, al cuadrado sobre 24. Y eso lo aplico como un momento. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular esos valores. Entonces, yo tengo en esta vigueta que los ejes son estas distancias en metros. Entonces, cada uno de estos ejes van a tener unas longitudes. ¿Listo? Entonces, para la carga, para el momento, debido a la carga muerta de mi vigueta, yo tengo que multiplicar la carga distribuida, que sería 5.63 kilonewtons por metro. Lo voy a multiplicar por la longitud, que en este caso, pues como es un ejemplo teórico, práctico de clase, los dos extremos, el final y el inicial, tienen la misma longitud. Por lo tanto, sería 5.5 metros, esto al cuadrado y esto sobre 24. ¿Listo? Entonces, el momento va a ser igual a ¿cuánto les dio? 7.09. Sí, 7.09. 7.09. Prácticamente, pues, como 7.10 kilonewtons por metro. ¿Listo? Ahora, para la carga viva, hacemos el mismo procedimiento. Entonces, yo tengo aquí que mi carga viva, ML, va a ser igual a 1.50 kilonewtons por metro, multiplicado por 5.5 metros al cuadrado sobre 24. Entonces, aquí sería 1.5 por 1.89. Sí. Sí. Kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los momentos que yo voy a aplicar, pero fíjense el sentido, ¿no? Entonces, fíjense que la viga, debido a esas cargas, pues va a tratar de girar así, ¿no? Este debería ser así, lo que quiere decir que en este punto, en algún punto debe haber una vaina así. Bueno, ahorita vamos a ver la deformación real en el SAP. Pero fíjense que aquí yo estoy diciendo que en estos puntos el giro es libre.
cosa en los extremos, cosa que no es, porque las viguetas están conectadas a una viga que impiden la rotación. Entonces, aquí hay que considerar una cosa bien importante, que es algo que de pronto no vemos en pregrado, ¿no? Y es que las vigas de los extremos están sometidas a torsión, ¿se entiende? Yo tengo una vigueta conectada a una viga y en el momento que se gira, las vigas de los extremos están sometidas a torsión, ¿ya? ¿Qué asumimos nosotros? Que realmente la torsión es muy pequeña y por lo tanto no necesitan refuerzo acortante por torsión, ¿ya? Pero no siempre, eso hay que chequearlo, ¿listo? Eso hay que chequearlo y hay que aprender a colocar ese refuerzo. El refuerzo por torsión, pues digamos que lo vamos a hablar un poco, pues no lo vamos a hablar muy en detalle debido al corto tiempo que tenemos, pero el refuerzo en torsión, digamos que si yo tengo una estructura, una viguita, nosotros sabemos que ponemos acero arriba y acero abajo, una cosa así, ¿no? El refuerzo por torsión es un refuerzo que se coloca aquí, como en la mitad, ¿ya? Entonces eso se lo puede calcular, hay formas de calcularlo y es algo así, ¿listo? Bueno, Juan Carlos, dime. ahorita estamos haciendo, o sea, esto de los momentos en los bordes, estamos haciendo porque le estamos tomando como parte de la estructura la vigueta. Por eso era. Estoy ¿Por qué? confundido. ¿Por qué se colocan esos momentos en los bordes? No, yo no estoy considerando el sistema de piso como parte estructural, pero yo no puedo decir, pues, que las vigas, ¿sí? En el extremo giran totalmente. Eso es falso también, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es colocarle un momento, que es el momento del apoyo que trata de modelar la rigidez a torsión de la viga que está ahí puesta. ¿Listo? Para que no gire. Porque si yo permito en mi modelo de SAP que la vigueta gire libremente, lo que va a pasar es que el momento en la primera y en la última luz va a ser mucho más grande de lo que realmente es. Y pues eso tampoco es verdad. No va a poder girar así. ¿Listo? Entonces, ahora, estos momentos se aplican así como se ven en la imagen. O sea, yo tengo que colocar el momento en la parte izquierda antihorario y en la parte derecha horario. Y debo hacerlo así, porque yo estoy tratando de evitar, pues, de que en ese extremo la viga gire libremente, ¿se entiende? Son momentos que van contra el giro de la vigueta. ¿Listo? ¿Se entiende esa idea? ¿No es verdad? Listo. Ahora, después de esto, lo que yo tengo que analizar también es algo que dice el código acerca de la carga viva. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de carga viva, Juan Carlos, dime. bueno, no sé, ¿cuáles serían las vigas principales de ahí en el... O sea, En sería... este esquema, mira, esa viga azul es una vigueta. ¿Listo? A ver, voy a poner... Lo que pasa es que cambié de tablet, por cierto, si alguien está buscando una tablet, estoy vendiendo una, ¿no? Pero déjenme le configuro, a ver, le voy a poner cian, listo. ¿Listo? Entonces, esta es una vigueta, así está armado el sistema de piso, ¿listo? Las vigas principales dijimos que son las vigas que son donde, son aquellas vigas donde se asientan o se apoyan las viguetas. En este caso, si la azul es la vigueta, la principal vendría a ser esta y esta. ¿Listo? Y las vigas del pórtico que son paralelas a las viguetas, o sea, esta y esta, son vigas, ¿sí? Gravitacionales, porque son paralelas a las viguetas, ¿sí? Cargueras perpendicular, gravitacionales paralelas. ¿Listo? Bueno. ¿En qué estábamos por ahora? Listo. Entonces, la carga viva. En todos los códigos, no solo en la NEC, en todos los códigos de diseño,
En este caso, pues para Ecuador, la NEC 15 se especifica que la carga viva debe colocarse de manera que produzca el peor efecto posible. ¿Sí? En cortantes y en momentos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Para mí, eso me significa una cosa, que yo tengo que distribuir, ¿sí?, la carga viva dentro de mi piso de tal forma que me produzca el peor efecto. Entonces, uno pensaría que el peor efecto sobre una estructura, pues es que yo coloque toda la carga viva encima de la viga, ¿ya? Ojo, esto es solamente para carga viva, ¿listo? Entonces, a ese modelo, pues prácticamente lo que nosotros estaríamos haciendo es algo así. ¿Listo? Entonces, aquí está mi modelito de las vigas con los modelos. Esto está en kilonewtons metro, ¿sí? De distancias en metro. Fuerzas distribuidas en kilonewtons por metro y momentos en kilonewtons metro. ¿Listo? Entonces, este no es el peor efecto en todas las luces, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán cuando veíamos análisis estructural 1, los que vieron de pronto conmigo, había algo que se llamaba líneas de influencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen las líneas de influencia de una viga continua, se van a dar cuenta que el peor efecto para el momento positivo de algunas zonas es cuando yo dejo de o yo les quito la carga a ciertos tramos de las vigas. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, ¿sí? Eso de las líneas de influencia en estructuras hiperestáticas se calculan como si yo aplicara a mi viga una deformación de momento de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo quisiera maximizar el momento en el centro de la luz, el momento positivo en el centro de la luz, de esa luz, ahí donde puse el punto. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Yo cojo y le aplico una deformación en donde hago como si esto hubiera una rótula y veo cómo se deforma la sección. Entonces, si aquí hubiera una rótula y le aplico un momento así y así, este punto subiría y se deformaría así. ¿Listo? En este otro punto, este punto se subiría también y por lo tanto el otro extremo empezaría a deformarse así. Y este extremo del nodo giraría. Por lo tanto, esa sería la deformación, solamente si no hubiera cargas. Imagínense que estoy dibujando la viga sin cargas y solamente le estoy aplicando así como una deformación a la viga, en la parte donde pongo la rótula, el punto rojo. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la teoría de las líneas de influencia? ¿Listo? Entonces, la teoría me dice que en los puntos en donde, si yo quiero maximizar el momento positivo en el centro de la luz, yo debo colocar cargas en las luces en donde por encima del eje de la viga, el diagrama de la línea de influencia, o mejor dicho, el diagrama de la línea de influencia queda por encima del eje de la viga. Entonces, el eje de la viga, pues está representado en este diagrama. Voy a poner, creo que tenía un verde también, una pluma verde. Ya. Como la viga en su posición original, esta. ¿Listo? Y por lo tanto, las luces
en donde yo tengo el diagrama de la línea de influencia por encima, sería esta. En la siguiente está por debajo de la línea verde. En esta, ¿no? Y ya. Entonces, para maximizar el momento en esa luz, en la tercera luz, el momento positivo, yo solamente debo poner carga en la primera y en la tercera luz. Nada más. Si yo le pongo carga en las otras luces, voy a disminuir el momento en el centro de la luz. ¿Listo? Entonces, eso era algo que nosotros utilizábamos de la línea de influencia en análisis estructural 1 y en diseño de puentes. De pronto ustedes están viendo ahorita a la par esa materia, así que lo vamos a mirar en puentes en más detalle. ¿Listo? Ahora, ¿se me entendió esa parte? ¿Sí? Listo. Entonces, quiero que ahora ustedes, ¿listo? Perdón. Ustedes me digan, por ejemplo, si yo quisiera maximizar el momento en el centro de la luz, de la primera luz. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la línea de influencia? Entonces, le aplico un momento aquí, este punto sube, y esto me queda una recta. Esto de aquí empieza a hacerse una curva, este nodo gira, por lo tanto, este sube, este se deforma así, y este gira así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Dónde yo debería colocar cargas para maximizar el momento en el centro de la luz final? Bueno, Segundo y en cuarto. concordancia con lo que dijo hace un rato, en la luz Segundo y 2 y cuarto. 4. Acá y acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. La línea de influencia también es una representación gráfica de la deformada de la viga, ¿no es cierto? No, 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 no. Es al revés. Ah, O ok, sea, ya entiendo. Ya, ya. la línea de influencia es un gráfico, ¿ya? Sin embargo, para estructuras hiperestáticas, hay formas. Esto se llama el método de Müller-Bresler para dibujar líneas de influencia, ¿sí? Y lo que pasa es que casualmente la línea de influencia toma la forma de la deformación de la viga cuando yo hago ciertas cosas. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo ves así fácil. ¿Listo? Es un método de hacer líneas de influencia. Claro, porque, o sea, la deformada de esta viga, si le ponemos cargas en la luz 2 y 4, más bien, digamos, la rótula bajaría en la luz 4 y como que la deformada sería al revés, ¿no? Si le pongo cargas en la luz 2 y 4. Tal cual este caso. Ah, claro, la deformada estaría al revés. No, por eso te digo que la línea de influencia no tiene cargas. Haz de cuenta, es que me dio pereza dibujar, porque esto lo vemos en análisis estructural, pero realmente la línea de influencia no necesita cargas, ¿ya? Entonces, haz de cuenta que yo estoy dibujando este gráfico, pero en una viga que no tiene cargas, ¿ya? No hay cargas, ¿listo? Claro, No necesito entonces, cargas para generar líneas de influencia, ya. ¿listo? Pero la deformada, en este caso, sería básicamente la línea de influencia al revés, ¿no? O sea, Si la tú le forma, ¿no? pusieras cargas acá, Ajá, aquí, así, claro, ajá. la deformación de esto sería al revés de lo que yo pinté. ¿Listo? Repasen un poco de líneas de influencia, ¿listo? Revisen eso, esa parte. Igual, no es que vamos a hacer líneas de influencia porque no me interesa esa parte, realmente. Lo que yo quiero es que ustedes vean es que para maximizar el momento en este punto, yo tenía que poner carga en la primera y en la tercera, ¿sí o no? Y para maximizar este que yo estoy dibujando ahorita, yo tengo que poner carga en la segunda y en la cuarta. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo que hacer estados de carga viva. Y eso debo hacerlo yo. Estados de carga viva como diseñador. ¿Listo? Entonces, a esos estados de carga yo puedo estar jugando ahora, por ejemplo, ¿cómo hago para maximizar el momento en un apoyo? Aquí estamos analizando, solamente analizamos momentos positivos. Pero, por ejemplo, si yo quiero maximizar el momento negativo en este apoyo, ¿cómo hago? Pues hago lo mismo, le pongo una rótula,
esta rótula, en este punto hay un apoyo, así que la viga no se puede desplazar y por lo tanto la deformo. Entonces la deformación de esto me quedaría así, con un momento así. Ah, perdón, estoy hablando mal. Ah, no, sí, así. Le pongo un momento así, esta cosa baja. Este de acá también baja por el momento así. Y se deforma así. Entonces, para maximizar el momento negativo en el centro de la luz, perdón, negativo en ese punto, en el apoyo, ¿dónde debería poner carga? Como es negativo, entonces yo quiero maximizar los valores negativos de la línea de influencia. Entonces, ¿dónde debería colocar carga? Aquí, porque el diagrama está por debajo del eje, ¿sí? Que es negativo. Aquí, ¿sí? Y acá. ¿Listo? Y eso maximizaría el momento negativo en este apoyo de acá. ¿Listo? Bueno, y cosas así. Si ustedes pueden jugar con eso, acerca de, y revisar eso de la línea de influencia. Entonces, si de pronto quieren revisar un poco más, o recordar, porque eso lo vieron, en el libro de Casimali, busquen, de Aslan Casimali, busquen la parte de líneas de influencia para estructuras hiperestáticas. ¿Listo? Ustedes en pregrado, o conmigo vimos para estructuras isostáticas, las de hiperestáticas las pueden encontrar en el libro de Casimali. ¿Listo? Pero funciona el mismo modo. Bueno, ahora, con todo esto, ¿a qué es lo que quiero llegar? Lo que vamos a utilizar nosotros son combinaciones. ¿Listo? Entonces, a esto le vamos a llamar una combinación de carga viva L, porque es carga viva L, ¿sí? Y a esta le voy a llamar L1. ¿Listo? Esa va a ser L1. Y le voy a poner L2 y voy a hacer combinaciones. ¿Listo? Entonces, para mi combinación L2, voy a colocar esta de acá. Ay, perdón. L1, ya, L2. Aquí voy a poner L3. Y aquí voy a poner L4. Vamos a hacer 4. ¿Sí? Pero realmente yo pudiera hacer un montón. ¿Listo? Un montón. Dependiendo de lo que yo quiero maximizar. Entonces, fíjense que no está la que maximiza el momento negativo que acabamos de analizar. Pero digamos que vamos a hacer estas 4. ¿Quién le dice cuántas hacer? Usted, ¿no? Usted con su criterio, como sabe, líneas de influencia y quiere maximizar ciertas cosas, pues entonces lo coloca. El código no le va a dar, estos gráficos no están en el código, ¿no? El código solamente dice usted, como ingeniero, debe producir el peor efecto de cortantes y momentos en sus elementos, punto, nada más. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio vamos a hacer estas 4. Ahora, ¿con qué valores? Pues con los mismos, la misma carga viva y los mismos momentos en los extremos. Que los momentos, recuerden, no es que están representando carga sobre la vigueta, están representando es la rigidez de la viga a girar. ¿Listo? Y ya. Entonces, tómenle un screenshot de esta vaina y ahora sí pasamos a lo que es el SAP. ¿Listo? ¿Ya le tomaron un screenshot? ¿Listo? Genial. Ahora, voy a pasarme ahora a SAP. ¿Sí? Y déjenme ver. Les voy a compartir mi SAP. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Listo. Ahora, me confirman que pueden ver mi puntero hasta esta parte de acá, donde están las unidades. ¿Sí? ¿Me confirman eso? Acá abajo, en la parte de acá abajo. Sí. Listo.
Bueno, con Carlos. entonces déjenme, me voy a meter también con mi tablet. Ah, bueno. Déjenme ver. Denme un segundo ya. Ah, me dio lo mismo. Bueno. Listo. Entonces, todo el mundo ya tiene abierto su SAP. Espero. ¿Listo? Entonces, en SAP, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, dentro de mi estructura, ¿sí? Lo que primero que vamos a definir siempre en un SAP es las unidades. ¿Listo? Entonces, eso se puede cambiar después. No hay ningún inconveniente. Después lo vamos a poder cambiar. Pero sí es bien recomendable al inicio, cuando ustedes abran SAP, ¿sí? Cuando tengan un nuevo modelo, yo ya lo tenía abierto, ¿sí? Entonces, definir lo que serían las unidades, ¿listo? Entonces, cuando ustedes abren y le dan clic a nuevo modelo, aquí les pregunta cuál va a ser las unidades del modelo que van a hacer, y pues aquí les aparece un menú desplegable con combinación de distancias, fuerzas y lo que sería grados centígrados, ¿listo? Que son básicamente las unidades básicas, ¿listo? Entonces, nuestro modelo está en el sistema internacional, selecciono kilonewtons metro y aquí yo voy a tener en SAP una ventana que me da un montón de opciones predefinidas. Yo puedo seleccionar la parte de dibujar desde cero, sin tener nada de grilla ni nada, o puedo dibujar teniendo en cuenta una grilla sin elementos, o puedo dibujar vigas, armaduras, las típicas, las Pratt, las Warren, o armaduras en 3D, esto generalmente para torres de transmisión, todo ese tipo, y un montón de cosas, ¿listo? Entonces, en esa parte, lo que nosotros vamos a definir, ¿sí? Va a ser la opción de una viga, ¿listo? Entonces, aquí me aparece, por cierto, me confirman que se ve el menú de viga, BIM, ¿sí? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, ¿aquí qué me va a aparecer? Primero, yo le voy a decir cuántas luces son. En este caso, pues nosotros tenemos en nuestro modelito 4 luces, ¿no? Span, luces. ¿De qué longitud? Entonces, yo voy a colocarle aquí, en mi estructura, un valor que después voy a modificar. Le voy a poner que es de 5.50. Ojo, para SAP, SAP es un programa diseñado por Estados Unidos, ¿no? En donde usted es mejor que configure el símbolo de punto en su computador como símbolo de decimal, ¿ya? Algunos computadores cuando se configuran en Latinoamérica, pues esa parte está configurada como la coma, como decimal, y eso genera un poco de problemas, ¿no? Entonces, la mayoría de los programas son norteamericanos, y entonces les recomiendo que hagan esa modificación. Entonces, si ahorita al presionar el punto, les aparece un punto aquí, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque puede generar errores, ¿listo? Después de eso, le vamos a decir que no me coloque restricciones, ¿listo? Las vamos a colocar para este primer modelo nosotros, ¿listo? Sin embargo, ya aquí vamos a tener una sección por defecto, ¿ya? En la parte de la sección por defecto, la vamos a dejar ahí y le voy a dar OK, ¿listo? Entonces, automáticamente SAP me va a mostrar una vista en 3 dimensiones y una vista en el plano XY, ¿listo? Para SAP, nosotros vamos a dibujar, o mejor dicho, todo lo que nosotros dibujemos, SAP predefinidamente tiene la altura o la elevación de las estructuras en el eje Z, ¿listo? De SAP. SAP es una herramienta para dibujar estructuras tridimensionalmente. Por lo tanto, lo que usted va a hacer
todo lo que usted haga de estructuras en el plano, pues está considerando o debe considerar ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, yo no voy a utilizar esta vista en 3 dimensiones, así que en la parte dándole clic a la vista izquierda, en la X, la voy a quitar y me voy a quedar solamente con esa vista. ¿Listo? Una vez que tengo esto, lo que voy a modificar es las longitudes, ¿ya? SAP, como yo definí desde el comando viga a SAP, la sección, entonces automáticamente me genera un eje A y una vista XY, perdón, XZ, que me dice aquí, estoy viendo un plano XZ, donde la altura en Y va a ser 0. Esa es lo que automáticamente me genera SAP. ¿Listo? Entonces voy a modificar la grilla. La grilla es algo muy importante. Generalmente nos sirve para dibujar mucho más fácil en SAP. ¿Listo? Y nos permite, como les decía en la primera clase, mirar con las ventanas de vista lo que yo quiero ver en cada uno de los planos de las vistas. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer 2 cosas. Le puedo dar clic derecho, ¿sí? En una parte blanca en la vista, editar grilla, y me aparece este comando, ¿sí? O yo le puedo dar doble clic a uno de los elementos, ¿sí? Y me aparece directamente lo de la grilla. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos está bien para el inicio. A ver, confírmenme si ahí miran que se está moviendo mi puntero. Sí, sí se ve. Gracias. Si yo le doy doble clic, ¿aparece el menú? ¿Me confirman? Ya, entonces me toca ponerlo acá porque si no se me está moviendo. ¿Listo? Entonces, clic derecho, editar grilla, y aquí modificar, y llegamos al mismo menú. Cualquiera de las dos formas me sirve. ¿Listo? Entonces, aquí yo quiero mover es la grilla, que al inicio yo le puse que cada distancia entre grillas va a ser 5.5 metros, pero recuerden que la estructura en la mitad tiene un ancho diferente, que es de 6.25. ¿No es verdad? Entonces, yo le voy a modificar. En SAP, yo puedo modificar la grilla por coordenadas respecto al 00 de SAP. Entonces, fíjense que aquí me aparece la coordenada del eje A, menos 11, menos 5,5, 0 en C, y así. O por espaciamiento entre puntos. ¿Listo? Eso se modifica con estos comandos de acá. Entonces, yo le voy a modificar por espaciamiento. ¿Listo? Otra cosa, yo quiero mover la grilla, pero también quiero mover los elementos que están ahorita pegados a la grilla. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿sí? Presionen esto que dice Glue to Green Lines. ¿Listo? Si ustedes no le dan clic aquí, se va a mover la grilla, pero la viga va a quedar con las mismas dimensiones. ¿Sí? Entonces, le colocan así y todo lo que esté pegado a la grilla o dibujado sobre la grilla se va a redimensionar con la grilla igual. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a poner 5.5, ya está. En el de la mitad le pongo 6.25 y le doy Enter. No se olviden de darle Enter. Si ustedes no le dan Enter después de modificar, no se modifica. SAP no entiende y no lo va a modificar. 6.25, Enter. ¿Listo? Y en esa parte, ya tengo modificado los sistemas. De ahí, puedo cambiarle. Yo puedo cambiar aquí los nombres de los labels que aparecen acá, si quiero, pero por ahora eso no me interesa. ¿Listo? Le voy a dar aquí OK y le voy a dar OK. Y ahí ven que la grilla se modificó, pero los elementos también se modificaron. ¿Cómo sé que los elementos también se modificaron? Fíjense que cuando yo me voy aquí al menú de vistas que vimos la anterior clase, yo le voy a decir que me muestre los nodos, como vimos la anterior clase, y le voy a dar OK. Entonces, fíjense que los noditos coinciden con el eje que se muestra aquí en la grilla. ¿Listo? Y ya. Ahora, después de esto, voy a asignar las reacciones. Entonces, recuerden, por análisis estructural, matricial, nosotros sabemos que las reacciones solamente están en los nodos, ¿sí? Entonces, yo puedo escoger los noditos, como quieran, o darle clic también,
dándole clic o con ventana, como vimos la anterior clase, como quieran. Y aquí vamos a irnos al menú Asignar, Join, Restraints, o habilitando el menú que vimos la anterior semana, ¿sí? La anterior semana, en el menú de punto, el primer menú. Entonces, para SAP, realmente no existen apoyos de primero o empotrados, de primero, de segundo, de tercer grado. ¿Listo? Él lo que entiende son restricciones. Lo que pasa es que tiene preconfiguradas las típicas, ¿ya? Un punto en el espacio tiene 6 formas de moverse, ¿sí? 3 desplazamientos, 3 giros, ¿listo? Lo que quiere decir que lo que nosotros tenemos, como por ejemplo apoyo de segundo grado, va a ser un apoyo que me va a restringir los 3 desplazamientos de la estructura. ¿Estamos? ¿Listo? Un apoyo empotrado me va a restringir todo y un apoyo de primer grado solamente el desplazamiento vertical. ¿Listo? Estos son los predefinidos, pero si yo selecciono algo acá, yo le puedo decir a SAP o puedo crear apoyos raros, los que a mí me dé la gana. ¿Listo? Entonces, para este caso, como tenemos apoyos normales, presionamos el apoyo de primer grado y le doy OK. ¿Listo? Ya tenemos entonces la viga con las dimensiones correctas y con los apoyos correctos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este punto yo voy a grabar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que... Juan Carlos, una pregunta. La última restricción no era de primer grado. Sí, lo que les decía, le puedo poner un círculo o le puedo poner un apoyo de primer grado o de segundo. Realmente no interesa, porque como las cargas son gravitacionales, recuerden que en análisis matricial, a menos de que no le ponga una carga que estire, pues no se va a mover, no se va a estirar, ¿no? ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, ahora voy a grabar el SAP. Tengan en cuenta que SAP, cuando nosotros corramos SAP, pues va a generar un montón de archivos. Entonces, siempre es recomendable crear una carpeta, ¿sí? En donde la carpeta tenga algún nombre que ustedes dentro puedan colocarlo, ¿no? Entonces, este sería el modelo viguetas de concreto. ¿Ya? Y le voy a dar OK y lo voy a grabar así. ¿Listo? Ahora, una vez que yo lo tengo grabado, voy a modificar el otro componente que siempre debo modificar, que son los materiales. Entonces me voy aquí a la ventana Definir, Materiales, y en Materiales, generalmente en análisis estructural, habíamos colocado o modificado un material. En este caso, vamos a agregar un nuevo material, ¿sí? Y en el material, yo le voy a decir que es un material de tipo concreto, ¿sí? En donde va a ser un concreto de 3000 PSI. Y le voy a dar OK. SAP tiene predefinido un montón de materiales, ¿sí? Solo tengan en cuenta lo siguiente. Los norteamericanos tienen mejor material pétreo, lo cual hace que el módulo de elasticidad de sus hormigones sea mejor, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos análisis estructural, sabemos que el módulo de elasticidad, un módulo de elasticidad más grande, hace que tengamos menores deformaciones, ¿sí? Entonces, eso tengo que modificarlo para mi país, para las ecuaciones que yo tenga aquí en mi país, ¿listo? Entonces, por ahora, como quería mostrarles cómo se puede importar materiales, lo vamos a dejar así. Sin embargo, tengan en cuenta eso. El módulo de elasticidad se debería modificar teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, de esta parte no lo vamos a modificar más. Después vamos a mirar esta parte de concrete y lo que necesitamos. Pero por ahora vamos a trabajar con el que está por defecto. ¿Listo? Entonces, después le voy a dar OK y ya tengo definido el hormigón de mi vigueta. ¿Listo? Ahora, voy a definir las secciones. Voy a ir a definir o define
Section Properties y le voy a dar Frame Section. ¿Listo? Aquí le voy a agregar o le voy a dar New Property, Add New Property. ¿Listo? Y en esta parte, yo lo que voy a colocar es, tiene SAP predefinida unas secciones de diferentes materiales, ¿ya? Las de acero, las de armadas en acero, secciones de concreto, aluminio o de acero conformado en frío. ¿Listo? Tengan en cuenta esto es una cosa. Va a modificar las secciones teniendo en cuenta el material que ustedes le van a poder asignar a esa sección, ¿no? Entonces, cuando yo definí el material, dije que era un material de concreto, ¿sí? De 3000 PSI. Entonces, yo tengo que irme aquí a concreto y seleccionar una de estas secciones. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar aquí en rectangular, ¿sí? Y aquí le voy a poner un nombre. Entonces, el nombre que le voy a poner a esta va a ser BT, porque es una vigueta, BT, y era de 15 por 40. Recuerden que en civil, siempre el primer número en vigas o viguetas es el ancho de la vigueta, y el segundo es el peralte, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a tener un esquema de la sección, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí me muestra que la sección tiene un eje 2, que es la profundidad, y un eje 3, que es el ancho, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a poner cuánto es el eje o el ancho en el eje, el espesor en el eje 3 y el ancho en el eje 2. Entonces, depth, peralte, width, ancho. ¿Estamos de acuerdo? En inglés. Entonces, el ancho va a ser de 0.15. ¿Por qué? Porque yo definí que mis unidades estaban en metros, ¿no? Y el peralte de 0.40. ¿Listo? Y yo tengo aquí mi vigueta. Una cosa que está interesante en las nuevas versiones de SAP, no sé hace cuánto, es que hay ciertas unidades que él entiende. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 30 cm, que es centímetros, él lo modifica, ¿sí? Hay algunas unidades que él entiende, ¿sí? También funciona en algunos esfuerzos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, pues, o yo puedo poner 150 milímetros y él entiende, ¿listo? Entonces, no estoy seguro cuáles son todas el abanico, pero en distancias, en pulgadas, también puedo poner en pulgadas. 2 pulgadas. ¿Cuántos son 2 pulgadas en centímetros? Como 5.08, ¿no? Bien, ¿no? Estamos bien. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. Ahora, aquí voy a seleccionar el material que cree. Sin embargo, si ustedes quieren modificar o quieren crear un nuevo material, desde esta ventana y desde cualquier ventana en donde ustedes vean un más, al lado del comando, van a poder acceder directamente a crear nuevas propiedades. ¿Listo? Entonces, eso va a funcionar siempre en cualquier parte de SAP. ¿Listo? Ahora, una vez que yo tengo eso, después lo que voy a hacer es mirar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjense que aquí en SAP aparecen las propiedades de la sección. Entonces, yo le doy aquí en propiedades y aquí me aparece todas las propiedades en la parte izquierda que se necesitan para análisis estructural. Y en la parte derecha son las propiedades que se necesitan para diseño estructural. Específicamente diseño en acero, el módulo de plasticidad, el módulo de sección, el radio de giro y todas las cosas. ¿Listo? Entonces, aquí me aparece el área, el momento de inercia alrededor de los ejes que estaban marcados, etc. Ahora, aquí también aparece modificadores de propiedad. ¿Listo? Entonces, los modificadores de propiedad son un número que cuando SAP haga el análisis estructural va a modificar o va a multiplicar por la propiedad de la sección original. Entonces,
Si esta sección tiene un área de 0.06 metros cuadrados originalmente, ¿sí? Si yo le pongo aquí al área 2, ¿sí? Lo que va a hacer es que para el análisis estructural va a considerar que estos elementos tienen el doble del área, ¿listo? Y así un porcentaje, ¿listo? Igual, para análisis de carga, del peso propio de la estructura o del elemento, yo le puedo poner que considere el doble del peso o la mitad del peso, lo que sea, con porcentajes, factores, ¿se entiende? ¿Listo? Y ustedes me dirán, ve, aquí dice peso y aquí dice masa. ¿Debería ser lo mismo? No. Esto es lo que él toma para análisis dinámico, ¿ya? Entonces, ustedes ya vieron ingeniería sismo resistente, y una cosa es el peso y otra cosa es la masa. Yo puedo modificar diferente esos dos, ¿listo? Por esta clase, nosotros no vamos a modificar esta parte en la parte de la modificación. Sin embargo, esto sirve, por ejemplo, para colocar o considerar que el hormigón generalmente funciona con inercias agrietadas, ¿sí? Y en el código me dice que yo debo definir o debo analizar el desplazamiento lateral de mis estructuras considerando inercias agrietadas, ¿listo? Entonces, por ahora lo voy a dejar así y le voy a dar OK. Ahora, yo voy a modificar, como vamos a utilizar SAP para diseñar, ¿sí? Esta parte, para el diseño, sí se necesita modificar. Si usted va a utilizar SAP solamente para análisis estructural y usted va a hacer el diseño, hasta aquí es suficiente. ¿Listo? Como lo vamos a utilizar para diseño, presiono en Concrete Reinforcement y me aparece esta ventana. ¿Listo? Entonces, primero, voy a seleccionar en esta ventana que esto es un elemento, ¿sí? De viga. No es una columna. Primero. ¿Listo? Y eso ya cambia algunas cosas. ¿Listo? Después, aquí me aparece el material que voy a utilizar como refuerzo longitudinal y como refuerzo de confinamiento, o sea, los estribos. ¿Sí? Entonces, SAP tiene predefinido este material, el acero A615 grado 60. Si ustedes lo revisan, que es A615 grado 60, con el más, y le dan modificar, se van a dar cuenta que esto tiene prácticamente las propiedades del acero que nosotros utilizamos para el diseño estructural y que podemos comprar normalmente, ¿sí? El acero grado 60 es el normal de construcción, ¿listo? Actualmente, desde el anterior año, mentira, ya hace 2 años, desde el 2019, el código del ACI permite usar acero de grado mayor, ¿listo? El grado prácticamente me dice es el esfuerzo de fluencia en PSI, lo que quiere decir que esto es un acero que fluye a 60.000 PSI. Si coloco esto, esa es básicamente el desempeño. ¿Listo? Ahora se puede usar acero grado 80 y grado 100. ¿Qué pasa con ese problema, con ese acero? Tiene un esfuerzo de fluencia mucho mayor, pero también es más frágil, ¿sí? Entonces, por ahora, nosotros en Ecuador, y yo creo que en todo Latinoamérica, por ahora, para construcción normal, acero grado 60. Lo vamos a dejar ese normal, ese que viene por defecto, y vamos a seleccionar, pues, eso como refuerzo. ¿Listo? Si lo quisieran modificar, pues ponen las propiedades del acero que ustedes vayan a utilizar, que vayan a comprar en su obra. ¿Listo? Ahora, en esta parte me dice cuánto es el recubrimiento. Entonces, dice, el recubrimiento de concreto al centro de la barra longitudinal. ¿Sí? Entonces, aquí hay un cambio de concepto. El recubrimiento generalmente es al diámetro o al borde del estribo. Eso es lo que nosotros analizamos de recubrimiento en hormigón. Aquí me está preguntando es la distancia desde el extremo del elemento al centro de la barra de acero. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando vaya a hacer mi diseño? Pues tengo que sumar el espacio, ¿sí?, de hormigón, sumarle el diámetro del estribo y sumarle la mitad de la barra que yo voy a colocar de acero. ¿Se entiende? Y eso lo coloca aquí. ¿Listo?
Por ahora, para nuestro ejemplo, vamos a colocar en las barras superiores 4 centímetros, ¿sí? Y también en las barras inferiores. ¿Listo? Juan Carlos, ¿podrías repetir? Me confundí. No entendí. Que esto, o sea, lo que pasa es que esto es la distancia desde el borde de la viga hasta el eje de las barras de acero longitudinal de refuerzo. Lo que quiere decir que tú cuando lo vayas a calcular, debes sumar el recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad de la barra de refuerzo. Y eso lo pones ahí. ¿Listo? Bueno. Ahora, en esta parte, ¿sí? Es para colocar el refuerzo cuando yo quiero diseñar o que quiero que el programa me chequee un refuerzo que yo ya sé por defecto. Por ahora, yo no le voy a modificar porque yo quiero que SAP me dé los valores. ¿Listo? Y le voy a dar OK. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Listo? Bueno, ahora, en esta parte, yo le voy a dar OK. Y ya tengo mi sección de 15 por 40 definida. ¿Listo? Ahora, en esta parte, lo que vamos a hacer es ahora asignar, ¿sí? Lo que serían los elementos a mi estructura. ¿Listo? Entonces, para asignar los elementos a mi estructura, voy a seleccionar todos mis elementos o con el comando all o como quieran, ¿sí? Y le voy a dar aquí en asignar frame section, ¿sí? O con el menú que abrimos la anterior semana, delinea este primer botón y llega a la misma parte. ¿Listo? En este comando, fíjense que yo puedo seleccionar el elemento que yo quiero aplicar a mi sistema o yo puedo definir directamente desde aquí una nueva sección. ¿Listo? Le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos lo que serían las secciones aplicadas en mi sistema de mi armadura. ¿Listo? Ahora, una cosa que es bien importante en SAP es poner la vista como si no, sin ver nada, sin ver deformaciones, asignaciones o nada. Entonces, este botoncito que ustedes ven aquí, ¿sí? Va a servir para mirar la estructura sin deformación. Noto que ahorita se me quitó los apoyos. A ustedes deben tener los apoyos, seguramente. ¿Sí? ¿Tienen los apoyos? ¿Sí? Es porque tenía preprogramado mi programa para quitar los apoyos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir los patrones de carga. ¿Listo? Entonces, en el comando definir, yo voy a definir los patrones de carga. Entonces, hagan de cuenta que SAP tiene dos comandos importantes. ¿Listo? Los patrones de carga, que vamos a definir ahorita, y los casos de carga. Hasta ahora, nosotros no hemos puesto en los cursos ninguna distinción entre el uno y el otro. Es más, es como que al principio como que no se sabe bien cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que lo uno es netamente donde yo voy a agrupar tipos de carga. Entonces, en este caso, yo voy a colocar lo que sería la carga muerta. Le voy a poner aquí el nombre muerta, ¿sí? Le voy a poner aquí de tipo dead. Y aquí le voy a poner un factor de multiplicador del peso de 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en la carga muerta con la que calculamos ahorita, la carga muerta que yo les di de 5.63 ya incluye el peso propio de la viga. Entonces, yo quiero que SAP no me calcule el peso propio y no me lo incluya. ¿Listo? Y le voy a dar aquí a modificar, porque este ya estaba creado. Asimismo, voy a crear los patrones de carga viva 1, ¿sí? De tipo live con 0 y le voy a dar agregar viva 2 y los 4 casos de carga viva, 3 y 4.
¿Listo? Entonces, ahorita ya tenemos los 4 patrones de carga que voy a utilizar en el sistema. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. ¿por qué dijiste que le pusiste 0 en la muerta? 0, aquí. En muerta, le Ajá, pones ¿por 0 y qué? le das modificar. Pero, ¿por qué dijiste que le pusiste el 0? Ah, bueno, eso era parte del quiz de la anterior clase, ¿no? Es para que O SAP sea, no me considere el peso propio de las vigas, de la viga en ese patrón de carga. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo ahí un 1, quiere decir que me va a calcular el peso de la viga y me lo va a incluir en ese patrón de carga. O en el que yo le ponga 1. O si le pongo 2, lo que le decía Liz la otra vez, pues va a ser que me lo va a duplicar y me lo va a poner en el patrón. ¿Listo? Yo no ya. quiero. ¿Listo? Y lo voy a Ya. dejar así. Ok. Ahora, con esto ya tenemos nuestra viguita formada. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignar las cargas. ¿Listo? Entonces, en la asignación de cargas, yo tengo estos 4 estados de carga. A ver, voy a ver si los puedo poner en simultáneo. Ya. ¿Listo? Y aquí le voy a poner ventana 1. Listo. Ay, ahí. Entonces tenemos esos 4 estados de carga, incluyendo pues el de carga muerta. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar todos los elementos, ¿sí? Y me voy aquí en asignar frame loads, cargas en el frame, distribuidas, ¿sí? Y me aparece este comando. O en el menú de línea, este botón, y que llega a la misma parte. ¿Listo? Entonces, voy a asignar en carga muerta, en el patrón de carga muerta, voy a asignar las cargas de tipo global. La dirección de la carga va a ser gravitacional, o sea que positivo es hacia abajo y negativo es hacia arriba, la carga. Positivo es en la dirección negativa del eje Z, recuerden. Y negativo sería en la dirección positiva del eje Z, porque para SAP la altura hacia arriba va en contra de la gravedad que va hacia abajo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso porque va a haber partes en donde vamos a cambiar a global. Perdón, a local. ¿Listo? Por ahora así está bien. Vamos a poner fuerzas Una distribuidas. pregunta. Dime. Una cosa que yo me acuerdo del deber del pórtico, para recrear el pórtico, es que en la parte de load direction había puesto gravity projected. Y yo no Sí, entendí muy bien la diferencia entre gravity y gravity projected. ya. Gravedad va a ser, va a ser que eso es como para elementos inclinados, ¿no? Entonces, una cosa es que esté el elemento inclinado y tú le colocas la gravedad proyectada. A ver, ya, así te lo voy a dibujar. ¿Listo? Yo tengo aquí un elemento inclinado y una cosa es que, aunque esta es la longitud, L, la longitud proyectada es menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, él hace como si tú le pusieras una carga distribuida, pero en esta longitud pequeña, el peso, en vez de poner todo este elemento con carga distribuida. ¿Se entiende? ¿Sí se ve cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Es eso, básicamente. ¿Listo? ya. A ver, clear all drive. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar una carga uniforme de, ¿cuánto dijimos? 5.63. Y le voy a dar aplicar. Ah, estaba en esto. Yo puedo aplicar carga distribuida, normalmente, pero también puedo aplicar momentos distribuidos. ¿Ya? Entonces, un momento distribuido, digamos que no es un concepto que estructuralmente se utilice mucho, pero puede darse el caso para aplicar, por ejemplo, torsión en un elemento de viga. Se puede aplicar como una torsión continua, por ejemplo, la losa sobre una viga, ¿sí? La losa sobre una viga
produce, sobre la viga extrema, produce una torsión y es a lo largo de toda la viga. ¿Estamos? Entonces, para poner ese tipo de torsión, de momentos distribuidos, pues se puede colocar momento sobre el eje local 1 del elemento. ¿Listo? Pero por ahora eso no lo vamos a modificar, dejémoslo ahí. ¿Listo? Y le doy a aplicar. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Necesito aplicar en estos mismos elementos, ¿sí? Una carga viva en el patrón de carga viva 1, que es donde están todos los elementos cargados, ¿sí o no? Entonces, modifico carga viva 1 y le voy a decir all, que me seleccione todos los elementos, ¿sí? Y le voy a colocar la carga viva de 1.50, si mal no estoy, ¿no? Era 1.50, ¿sí o no? Déjeme ver. Sí, 1.50. Y le doy a aplicar. ¿Listo? Ahora, para el estado de carga viva 2, va a ser, voy a seleccionar el primero y el tercero, viva 2, y le voy a poner 1.50. ¿Listo? A aplicar. ¿Listo? Para el estado de carga viva 3, el segundo y el último, aplicar. Y para el estado de viva 4, el segundo y el tercero, aplicar. ¿Listo? Entonces, ahí tengo aplicadas las cargas distribuidas en las cargas muertas o en los patrones de carga muerta y viva. Me falta ahora los momentos. Entonces, para los momentos, voy a poner una vista en 3 dimensiones. ¿Listo? Y quiero que se fijen en una cosa. En 3 dimensiones, me aparece que este eje, por donde está la viga, es el eje X. El eje Y es el eje que va entrando, ¿sí? Y el eje Z va hacia arriba. Entonces, eso sigue la regla de la mano derecha. ¿Listo? En SAP, los momentos se aplican, ¿sí? Cuando son en los nodos o cuando son en los elementos, se aplican según los ejes de los nodos o los elementos. ¿Listo? Entonces, yo les voy a poner aquí, ¿listo? Les voy a poner o voy a activar que me muestren los ejes locales de los nodos. ¿Listo? Entonces, voy a mi Set Display Option. En Joins le voy a activar, como hicimos la clase anterior, los ejes locales. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, fíjense que el nodito tiene rojo, verde y azul. ¿Listo? Rojo era el eje 1, verde el eje 2 y azul o cian el eje 3. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya lo vimos, ¿no? Entonces, yo voy a aplicar en este nodo, ¿sí? Seleccionar, voy a aplicar un momento en el nodo. ¿Listo? Entonces le voy a dar asignar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debo asignar ese momento? Entonces, cuando yo lo asigno, yo quiero que el momento, fíjense aquí en la derecha, el momento gira antihorario. Ese momento está alrededor del eje 1, 2 o 3. Pregunta. 1, 2 o 3. En el 2. El 2. En el 2, alrededor del eje 2. Verde. ¿Estamos de acuerdo? Alrededor del eje 2. Ahora, ¿es positivo o negativo? ¿Ya? Negativo. Entonces, Negativo. perfecto. Es negativo. Recuerden que cuando yo hablo de momentos, yo debo apuntar con mi dedo gordo de la mano derecha, ¿no? Y veo, yo quiero que gires así, ¿no? Entonces, ese giro apunta hacia mí. Y en SAP, apuntar hacia mí está en el sentido negativo del eje verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? En el otro extremo, en cambio, yo quiero que gire horario. O sea que está apuntando al eje positivo verde.
Entonces, en el extremo izquierdo, debo aplicar momentos negativos y en el extremo derecho, momentos positivos. ¿Se entendió esa parte? Para este punto. ¿Listo? Entonces, yo voy a seleccionar el extremo izquierdo y le voy a dar aquí en asignar join, ¿sí? Perdón, join loads force, ¿ya? O con el menú de puntos, ¿listo? Voy, carga muerta. En muerta dijimos que el momento era de 1. No. En muerta era de 7 algo, ¿no? 7.10. 7 días. Entonces, selecciono muerta, un momento alrededor del eje global Y de, dijimos negativo, ¿sí o no? Menos 7.10. Y le voy a dar a aplicar. Y eso debe girar, me aparece la flechita. Si ustedes se quedan en el menú o en la vista horizontal, pues no se va a ver la flecha, porque va a aparecer como un punto. Por eso lo puse en 3 dimensiones. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo para las otras combinaciones de carga viva, que serían 1.89, negativo. 1.89 para viva 1, aplicar. Selecciono viva 2, aplicar. Viva 3, aplicar. No se olviden que cada vez que ustedes aplican, pues se deselecciona el nodo. Entonces toca volverlo a seleccionar. ¿Listo? Y por el otro lado, voy a hacer lo mismo con carga muerta, pero ahora sí positivo. 7.10, positivo en el nodo superior. Le doy a aplicar. ¿Sí? Para carga viva va a ser 1.89 en el nodo superior. Aplicar. Viva 2. Aplicar. Viva 3. Hagan de cuenta que esto, Juan Carlos, dime. cada vez que cambiamos de las cargas, de tipo de carga, ¿no tenemos que ir poniendo, añadir a cargas existentes o ya se van guardando? En este caso no. ¿Por qué? Porque en el nodo no hay más cargas. Cuando tú le dices añadir es que, por ejemplo, pusiste un momento de 10 y ahora le quieres sumar y ya no quieres que en ese nodo sea 10, sino que sea 15. Entonces le pones 10 más 5 y le añades y al final te pones 15. ¿Ya? Entonces no es necesariamente. El añadir es cuando quieres aumentarle, ¿sí? Como su nombre lo dice. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces me voy a ir de nuevo a la ventana grande. Bueno, creo que ahí ya puedo ponerlo grande. Me voy a ir a la ventana en 3 dimensiones y ahora vamos a mirar las cargas. Entonces, para mirar las cargas, yo me voy a ir aquí a Display, Show Object Load Assign, ¿sí? Y le voy a dar aquí en Frame. ¿Listo? Entonces, aquí me dice, bueno, ¿qué patrón de carga quieres tú colocar? Entonces, yo le voy a poner muerta. Y asegúrense de que estos dos de aquí estén marcados. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le marcan ¿sí? Me dice que aparte de las cargas que están en el frame o en el elemento, me muestre las fuerzas puntuales que están en los nodos de los elementos. ¿Listo? Carlos, una preguntita, me perdí. ¿Cómo entraste a este Perdón. menú, por favor? Display, Show Object Load Assign, Frame. Ya, gracias. ¿Listo? Y entonces le dan aquí aplicar. ¿Listo? Entonces, ok. ¿Listo? Entonces aquí me está mostrando y estoy corroborando que efectivamente pues he puesto bien las cargas muertas de mi estructura. ¿Sí? Ahora, puedo irme a hacer de nuevo toda esa vuelta, ¿no? O cuando yo estoy viendo cargas y cuando estoy viendo algunas cosas, por ejemplo, diagramas y cosas como deformaciones, ¿sí? Yo puedo, fíjense que aquí aparece que lo que estoy viendo son
las fuerzas en las luces de los pórticos, ¿sí o no? Entonces, aquí automáticamente se me activan unas dos flechitas. ¿Ven estas dos flechitas aquí abajo? ¿Listo? Entonces, esas flechas se van a activar en un montón de cosas. Entonces, cuando existan las flechitas, ustedes pueden ir cambiando de vista con las flechas y van a ir viendo siempre la misma cosa, o sea, el mismo tipo de cosa. Entonces, aquí yo estoy viendo cargas, entonces con las flechas puedo cambiar entre cargas. Entonces, fíjense, carga muerta, viva 1, viva 2, ¿sí? Viva 3 y viva 4. Lo que quiere decir que está correctamente hecha la asignación. ¿Listo? Entonces, la próxima clase ya asignamos cargas, vamos a hablar de los casos de carga y ya vamos a hacer el análisis estructural. ¿Listo? Entonces, no se olviden de revisar los archivitos del contenido asincrónico y nos vemos el día martes. ¿Listo? Que estén bien. No se olviden guardar su modelito. Si no lo guardan y lo cierran, se pierde. ¿Listo? Juan Carlos, Dime. ¿será que nos puedes explicar un poquito el deber? Porque he estado Sí, revisando y no entiendo. Ah, Del ya. deber. El deber. Ah, ya. Déjenme abro el deber. Bueno, por mí está terminada la clase. Si alguien se quiere quedar a mirar esto, por favor, o tiene que irse a sus otras clases, no dude en realizarlo. ¿Listo? A ver, ¿qué pasa con el deber? El deber... ¿Qué no entiendes, Joan? ¿Me quieres explicar qué es lo que no entiendes? Dice, para la vigueta de análisis, obtener en Excel y organizar las Es la fuerzas. viga la que hicimos hoy, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, es esta. Es esta viga. Ya, o sea, es que por eso ayer no podía hacer, digamos, el deber. Entonces, Ya. Entonces, ¿qué quiero que hagan? O bueno, ¿con qué terminamos entonces? ¿Ya? Vamos a terminar con lo siguiente. Le van a dar aquí al botoncito de play. Y así como está, la próxima clase los vamos a modificar, pero así como está, le van a dar run. ¿Listo? Y ahí va a aparecer lo que siempre hemos hecho. ¿Sí? No le hagan caso a esto que dice aquí. ¿Listo? Ahora, con los videos que les mostré, o que están en el contenido asincrónico, la idea es hacer una tablita que para cada uno de estos estados de carga me dé las fuerzas cada décimo de la luz de la barrita. ¿Saben qué hagamos? Aplacemos la tarea para la próxima semana. ¿Listo? Buenas. ¿Ya? Aplacemos la tarea para la próxima semana para hacerlo aquí en clase y que ustedes lo hagan después en la tarea. ¿Listo? Aunque pues si ya lo hago en clase, ¿para qué van a hacer ustedes en la tarea? O sea, puede hacer con un caso de carga y nosotros un hacemos con ejemplo el y resto. después hacemos los demás nosotros. Ya, bueno, podría ser, ¿no? Porque igual lo que hizo ahorita fue mandar a correr los 4 estados de carga viva a la vez y Ujú. eso no se hace, ¿o qué? Es uno por uno. No, sí, se hace. Sí, Con los 4 a la vez. sí, Pero ahí los cuatro. estaríamos cuadruplicando la carga viva en algunas luces, ¿no? No, porque están la próxima semana les explico, ¿ya? Entonces, aplacemos la tarea. Esta tarea la vamos a hacer, esta tarea junto con la de la próxima semana para la próxima semana. Pero lean los videitos, ¿listo? Y miren si los... Juan Carlos, Y traten de hacer la tarea de esta semana. Intenten, hagan, intenten. No la voy a recibir, pero intenten hacer lo que les digo. ¿Listo? Entonces, la idea es, con las tablas que genera SAP, que está ahí en los videos, cómo se saca, hacer una tablita en donde me den o me organicen las fuerzas de cortante y momento de la viga cada undécimo de la luz. O sea, van a dividir esta viguita en 10 partes y van a sacar las fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, intenten hacerlo. Para la próxima semana, hacer eso, lo vamos a hacer aquí en clase, pero intenten hacerlo. ¿Listo? ya, Juan Carlos, gracias. Listo. Gracias. Que estén bien. Muchas Hasta gracias, Juan luego. Carlos. Chao, Hasta luego. Carlos, gracias. Chao. Carlos,
Algo nos dijiste que de la Ah, donación. ya. Verán, lo que sucede... bueno, por cierto, los que se quieran quedar y me quieran oír ya es aparte, es esta cosita personal, ¿no? Sucede que tengo un familiar aquí en Quito que tuvo una operación y se le complicó, ¿no? Entonces, debido a esto, ella está pues hospitalizada y no le pueden controlar su sangrado. Entonces necesitamos en la familia conseguir 30 donadores de sangre. O sea, la cosa es bien grave. Tiene un sangrado interno bastante fuerte. Entonces, el problema es que hay ciertas restricciones que hacen que no podamos todos en la familia donar. Es más, yo no puedo donar. Es un problema, ¿no? De haber sabido, no me hubiera ido a la playa, ¿no? Entonces, de pronto, si tienen la posibilidad aquí en Quito y tienen la voluntad, pues se los agradecería mucho, ¿no? Entonces, Juan Carlos, dime. sí, de lo que sabía, para donar sangre hay cierto tipo de Sí, restricciones que te dan. eso es lo Entonces, que sí, justamente les iba a comentar. sí, nos puedes hacer llegar, quizá yo te podría ayudar, pero si es que ya tengo alguna restricción, ahí sí. Claro, yo entiendo. Verán, principalmente es no haber tenido COVID en los últimos 3 meses, no haber estado en la costa en el último mes y tener al menos 50 kilos de peso. Esas son las principales. Las específicas se las voy a proyectar aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces, para que le tomen una captura. ¿Qué veo como raro? Por ejemplo, tomar antibióticos, antidepresivos o antiinflamatorios. Yo no creo que ninguno haya tenido tuberculosis ni tenga más de 65 años. Tatuajes. Habla de no haberse hecho tatuajes, piercing o acupuntura. Y no haber tenido cirugías. Básicamente, esas yo creo que son las que de pronto podrían ser. ¿Listo? Entonces, si de pronto alguno le interesa o me puede colaborar, pues me avisa ahorita o después por WhatsApp o por el correo. Me imagino que todos tienen mi WhatsApp. Y de verdad se los agradecería bastante, ¿no? Eso era. ¿Listo? Juan Carlos, ¿y qué tipo de sangre necesitas? No importa. Y no sé si es que toca decir el nombre de la persona para que te den. Sí, ajá, toca decir el nombre de la persona. Ujú. Entonces, sí, no importa el tipo de sangre porque se dona al banco de sangre del Hospital Metropolitano y ellos hacen caje. Entonces, se dona y según como necesita ella, pues le van dando, ¿no? Pero es cualquier tipo de sangre. ¿Listo? Entonces, me avisan, cualquier cosa, pues estoy pendiente. ¿Los tatuajes, Juan Carlos, es en el año? En el último año. Ah, ya. Y los piercings también, ¿no? Claro, en el último año. Entonces, si ya se lo hicieron hace más de un año, no importa. Ya, pues. ¿Listo? Ya, yo no tengo tu WhatsApp. Ah, ya. Entonces, Te aquí mando por está. correo. A ver, dame un Este segundo. es mi número de teléfono. Juan Carlos, esos tres son, o sea, son los principales, o sea, Ujú. lo otro es como que, bueno, puede pasar. Lo otro es como que, a ver, digamos, Lo tocaría ver. esos son como el primer filtro, pero realmente son todos, ¿sí? Son todos. Sí, yo por ejemplo estuve en la costa en diciembre, me fui, entonces ya me fregué, no puedo, ¿no? Pero Sí. bueno. A mí no, es que no sé la verdad si me dio COVID, pero sí me enfermé bastante, o sea, toda mi familia se enfermó, pero, o sea, fue como una gripe de un día, sí, pero no sé la verdad. Mi papá se hizo la prueba, pero salió que tenía anticuerpos, creo, pero igual me hice una prueba, la PCR, pero me salió negativo, entonces eso no, eso estaría un poco dudoso, pero fue como hace 3 meses igual, algo así. Ah, sí, es hace 3 meses ya no importa. Yo creería que sí, que no hay problema. Ok,
Ya. Normalmente cuando te haces la PCR te sale positiva si es que tienes el virus todavía activo en tu cuerpo o residuos del virus. De ahí lo que te tocaría hacerte para ver si tuviste es una IgG, tipo la de inmunoglobulina. Esa es la que te dice si tienes anticuerpos o no. Y eso es después de que ya te dio. Tipo, si estás enfermo con COVID ese rato y te haces la IgG, no te va a salir nada. Ujú. Churros, Gonzalo. Yo de eso sí no tengo ni idea, la verdad. Muy bien. Sí, algo así. Ok. Yo creo que de mi parte sí podría donar. ¿Sí? Sí, Bueno, yo también entonces, creo. Ajá, pero Entonces, los que puedan, me escriben al WhatsApp para que esto no quede en el video de la clase. ¿Ya? ¿Les parece? Dale. ¿Ya? Escriben al WhatsApp y ahí estamos conversando. Y les envío la información. ¿Listo? Ya. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, Chao, Carlos. Carlos. Chao. Antes de retirarse, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Era sobre los estados de carga viva, ¿no? Entonces, yo Ujú. tenía entendido que era el uno o el otro, no todos a la vez. Tipo, el Sí, ACI, lo que uno pasa o es el otro. que eso lo vamos a ver la próxima clase. Los estados de carga, por eso creé 4 estados y por eso los puse en diferentes estados cuando los asigné. No importa, SAP te va a dar resultados por cada caso de carga. Ahorita solamente asignamos patrones de carga. Los casos de Ya. carga los vamos a ver la próxima clase. Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre patrón de carga y caso de carga. Es Claro, otra cosa. perdón, entonces serían los patrones de carga. El caso de carga, me imagino, es, por ejemplo, 1.2 de carga muerta más No, eso es 1.3. combinaciones de carga. Ok, ok. Los casos de carga, como para adelantarles algo, es, bueno, yo puedo hacer análisis estático o puedo hacer con esas cargas análisis dinámico o puedo hacer análisis en el tiempo historia, puedo hacer análisis modal. Entonces, es otra cosa, es qué es lo que yo hago con las cargas. ¿Ya? Buenas, Juan Carlos, muchas gracias. Ya. bájale, Juan Carlos, por favor, para tomarle lo de los... ¿Qué? Ese. Y puedes alejarle un poco para tomar un screen. Claro. Ok, ya, listo, gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, listo, chicos. Muy amables los que me puedan ayudar. Cuídense. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Muchas gracias. A ti.